Saludos cordiales. Si no conoces la operación media racional, es conveniente que visites los otros videos de este canal, algunos de los cuales aparecen ahora en pantalla. Todos tienen subtítulos editados en inglés y en español. En otro video de este canal, que trata acerca del límite de secuencias, series y funciones, hay información importante acerca de los procesos de medias racionales iteradas, y especialmente el caso de cuando los denominadores tienen distintos signos, lo cual también está explicado extensamente en mi libro. Por otro lado, en el video de este canal, que ahora muestro en pantalla, desarrollamos el método racional trivial de aproximación de raíces de un número cualquiera p, basado en la media racional, y lo ubicamos en el sistema cartesiano para hacer algunas comparaciones. Pero ahora, rebasando la supuesta barrera o obstáculo que según algunos autores representó siempre la aritmética, porque según ellos, abro comillas, era un obstáculo insalvable para poder lograr los métodos expuestos por el cálculo infinitesimal. Cierro comillas. No obstante ese obstáculo, ahora veremos la trivial extensión de ese proceso aritmético racional de aproximación de raíces de orden superior a la ecuación algebraica general. Para eso, utilizaré como ejemplo la ecuación algebraica cúbica general, pero su extensión a ecuaciones de cualquier grado será evidente y trivial. Tengo que remarcar que el contenido de todos los videos en este canal es original, es nuevo, extraído en partes del contenido completo que ha sido publicado en mi libro. Es decir, que no encontrarás esto ni en la literatura matemática, ni en el aula de clase, ni en sesiones de ChatGPT, ni de DeepSeek. De manera que ten en cuenta que para continuar con la publicación de este tipo de material es importante que te suscribas a este canal, que des likes y por sobre todo que difundas los datos de este canal en los medios, foros, escuelas y en la universidad. De esa manera te habrás integrado también a esta expedición. Recordemos que en ese video que se muestra en pantalla, para aproximar la raíz cúbica de la ecuación x al cubo igual a p, usamos tres expresiones iniciales en función de la variable x, cuyo producto también es p, x y p sobre x al cuadrado. Y usando el caso particular de la media aritmónica, obtuvimos tres funciones aritmónicas de iteración independientes, las cuales convergen cuadráticamente y una de ellas tiene convergencia cúbica. Para la expresión resaltada ahora en amarillo en la pantalla, la media aritmónica coincide con la media aritmética. Y en la expresión que resalto ahora en amarillo, la media aritmónica coincide con la media armónica. La media aritmónica produce ese resultado, esa coincidencia con la media aritmética y armónica, debido al tipo particular de conjunto inicial que se adoptó. En otros casos no sería de esa manera. De continuarse ese proceso racional, en cada paso siguiente se producen tríadas de funciones que tienen convergencia de orden cúbico, cuártico, etc. En este punto voy a resaltar una propiedad que no mencioné en ese video y la cual utilizaremos posteriormente aquí. La función aritmónica con convergencia cúbica resaltada en amarillo en la pantalla es además la media racional de las otras dos expresiones, multiplicando una de ellas por el factor de forma x sobre x. Ahora en la pantalla
muestro la ubicación de esa media racional y sus argumentos en el eje X. Y también podemos ver aquí que el punto de intersección en el eje Y de la línea correspondiente a esa media racional es la media aritmética entre los otros dos puntos de intersección en el mismo eje Y de las líneas correspondientes a las otras dos medias, es decir, a la media aritmética y armónica que ya mencionamos. Esa es una propiedad resaltante. Tenemos entonces funciones de iteración para la raíz cúbica y de manera similar podemos obtener expresiones con igual velocidad de convergencia para raíces de cualquier índice, como el caso de la raíz cuadrada que se muestra ahora en pantalla en la tabla a la derecha, donde se usa la pareja inicial de valores x y p sobre x, cuyo producto es p. Aprovecho de mostrar aquí también la expresión matricial de esos procesos racionales, de los que aparecen en las dos tablas. El exponente k es la potencia a la cual se eleva la matriz para obtener las funciones de iteración con convergencia de orden k. Es decir, al exponenciar esa matriz a una potencia k, elementos específicos de la matriz resultante serán los numeradores y denominadores de las funciones de iteración que aparecen en la tabla. Para el ejemplo que mostraremos ahora de aproximación de raíces de una ecuación algebraica cúbica, haremos uso solamente de las funciones de iteración resaltadas en amarillo. La pregunta es, utilizando la media racional, ¿cómo podemos aproximar las raíces de una ecuación cúbica general? Como por ejemplo la que se muestra en la parte superior de la pantalla. A continuación, seguiremos un camino que parece ilustrativo y trivial, entre muchos otros que se podrían transitar. Un campo muy amplio a explorar aquí. Esa ecuación la podemos reordenar colocando el término independiente en el otro lado de la ecuación, como se muestra en la pantalla. Y lo que nos está diciendo esa ecuación es que está compuesta por funciones simples independientes, que podemos expresarlas en términos de los valores P3, P2 y P1. La ecuación cúbica general es una suma de tres funciones simples: cúbica, cuadrática y lineal. También esa ecuación cúbica general nos dice que cada una de sus raíces debe ser igual a las raíces de esas funciones simples, independientes, y que además se debe cumplir con otra condición que mencionaremos a continuación. Entonces, un proceso de aproximación a una raíz de esa ecuación cúbica general debe garantizar que las raíces de esas funciones simples se acerquen entre sí en cada paso, pero al mismo tiempo esas funciones simples deben cumplir la condición mostrada en el extremo inferior de la pantalla, es decir, que la suma P3 más P2 más P1 sea igual al término independiente con signo negativo. Esto significa que el proceso de aproximación no solamente acerca el valor de las raíces entre sí, sino que ubica esas tres funciones simples en su exacta posición para que la suma de ellas sea precisamente la ecuación algebraica. Pero mediante simple aritmética ya habíamos desarrollado las funciones de iteración para aproximar el valor de las raíces de esas funciones simples. Por ejemplo, la aproximación xy más 1 a la raíz de la función simple a3 por x al cubo igual a p3 se obtiene con la función de iteración resaltada en la pantalla, que corresponde a la media aritmética.
la aproximación x más y a la raíz de la ecuación a sub 2 por x al cuadrado igual a P2 se obtiene con la función de iteración resaltada en la pantalla, que corresponde a la media aritmética. Y la última aproximación, P sub 1 sobre A sub 1, la proporciona directamente una línea. La media racional acercará entre sí las aproximaciones a la raíz de esas funciones simples, que son generadas con esas funciones de iteración y cuya media racional muestro ahora en la pantalla. Pero al mismo tiempo se debe satisfacer la condición P3, P2 y P1, es decir, que su suma sea igual al término independiente con signo negativo, lo que también se muestra allí en la expresión. De esa manera, el punto de intersección de esas funciones simples será el mismo punto de la raíz de la ecuación algebraica cúbica, y estarán ubicadas esas funciones simples en la posición correcta para que en su conjunto su suma conforme la ecuación cúbica. El resultado de esa media racional es la misma expresión que resulta al aplicar el método de Newton a la ecuación cúbica general. Es decir, acabamos de ver un proceso aritmético absolutamente trivial, sin necesidad de artificios, derivadas ni infinitesimales, y obtuvimos la misma expresión del método que se obtiene con el método de Newton al aplicarlo a la ecuación cúbica general. Ahora, si por otro lado usamos las funciones de iteración en vez de las medias aritméticas que usamos anteriormente, usamos las correspondientes a la media armónica que ya habíamos desarrollado, siempre satisfaciendo la condición de la suma de P3 más P2 más P1, se consigue otra función como la que se muestra ahora en pantalla. Y adicionalmente, si aplicamos aquella propiedad especial que mencionamos antes, en la cual una de las medias armónicas era la media racional entre la media aritmética y la media armónica, usando un factor de forma x sobre x, lo cual se lo coloco de nuevo rápidamente en pantalla para recordarla. Entonces obtenemos la tercera función de iteración independiente, que se muestra resaltada en la parte inferior de la pantalla. Pero podemos obtener muchas otras, con convergencia cuadrática y más. El campo es realmente muy extenso. Seguiremos la notación usada con anterioridad en el otro video. Así, la primera función la denotamos x sub i más 1, la segunda x' sub i más 1 y la tercera x' sub i más 1. No solamente hemos obtenido mediante la más simple aritmética la función de iteración de Newton x sub i más 1, sino otras funciones nuevas, x' sub i más 1 y x'', que en algunos casos convergen cuadráticamente mejor que la primera, o lo hacen cuando aquella no converge. Depende de ciertas condiciones. En muchos otros casos la primera converge mejor. Veamos ahora un ejemplo con la ecuación que se muestra arriba en la pantalla. Con los coeficientes de esa ecuación generamos las funciones x sub i más 1, x' y x' sub i más 1. Y del lado derecho aparece la tabla con 7 iteraciones, comenzando por el valor inicial 2.2. Es decir, se realizaron 7 iteraciones para cada una de esas funciones, iniciando todas con el valor 2.2. En este caso particular, se pueden evidenciar ahí que las dos expresiones nuevas
x' sub i más 1 y x' sub i más 1 convergen cuadráticamente y mejor que la primera, la que corresponde al método de Newton. Expongo este ejemplo solo como muestra y no voy a ir mucho más allá de su análisis, ya que lo que marca la pauta aquí es que todas esas funciones generales de orden superior, incluyendo especialmente la que coincide con el método de Newton, x sub i más 1, han sido generadas mediante la más simple aritmética, sin derivadas, sin cálculo infinitesimal y sin necesidad que el ego de nadie resulte inflado o se tenga que alabar o elevar a un pedestal a ningún ícono científico comercial por los artilugios que solo la lógica de su mente superior podría ser capaz de crear, es decir, sin tener que seguir la corriente del uso que nos impone el sistema educativo actual. En la siguiente gráfica se muestran las curvas de esas tres funciones de iteración. Y allí es evidente que en este caso en particular, en otros será distinto el comportamiento. Para un valor cualquiera x sub i, en ese entorno de la raíz, las dos funciones x' y x' sub i más 1 dan mejores aproximaciones que la primera función que corresponde al método de Newton. La pendiente de esas dos curvas se reduce más rápido que la del método de Newton y por esa razón dan mejores aproximaciones. Y la ordenada del eje y, del punto donde la pendiente de esas tres funciones de iteración se tiende a hacerse cero, ese es el valor de la raíz, que para esas funciones se ve reflejado también en el eje y. Son muchas las otras funciones de iteración de orden superior que pueden ser halladas y trabajadas en este método. Y me refiero a que este es un campo demasiado amplio. Es como quien camina viendo el horizonte en un desierto extenso, donde aparentemente no hay nada sino arena y luz. Pero resulta que cada vez que te detienes y remueves la arena, encuentras un tesoro, o por lo menos algo interesante o útil. Son muchas las familias de funciones que pueden ser generadas de manera similar a como acabamos de ver, y las cuales ninguna aparece en la literatura. Las opciones parecen incontables. Parece conveniente finalizar este video ilustrando un sencillo ejemplo de la punta de este iceberg. Ya vimos que para la raíz cuadrada de un número p utilizamos dos fracciones iniciales x y p sobre x. Ahora imagina que en lugar de la raíz cuadrada de p, intento calcular la raíz cuarta de p al cuadrado, que a la final es la misma raíz cuadrada de p. ¿Cuáles valores iniciales utilizaría para calcular esa raíz utilizando la media racional? Un primer conjunto de 4 valores sería una respuesta válida, como la que se muestra en la pantalla. P sobre x, x sobre 1, p sobre x sobre 1. El producto de todos ellos es p al cuadrado. 4 valores cuyo producto es p al cuadrado. Esas son aproximaciones a la raíz cuarta de p al cuadrado. Pero si reordenamos ese conjunto, también puedo generar un segundo conjunto, p sobre x sobre 1, x sobre 1 y p sobre x. Pareciera lo mismo, pero está ordenado distinto y recordemos, que la media armónica es sensible al orden de los elementos del conjunto. Si calculamos la media armónica esta vez igualando 3 numeradores seguidos de 2 denominadores iguales, el resultado es que la media armónica del primer conjunto
produce la famosa expresión de Halley del cálculo infinitesimal para la raíz cuadrada, que involucra derivadas del segundo orden y la cual tiene convergencia cúbica. Nada nuevo hasta el momento, porque esa función ya la generamos con anterioridad usando directamente el conjunto inicial x sobre 1 y p sobre x. Pero en el caso del segundo conjunto, que reordenamos la media armónica descrita, genera una función también con convergencia cúbica, similar a la de Halley, pero esta no aparece en la literatura. La notación para esa media armónica la distingo usando un subíndice 3 subrayado superior para indicar grupo de 3 numeradores iguales, seguido de un 2 subrayado inferior para indicar 2 denominadores iguales, como se resalta ahora en la pantalla. Y si ese procedimiento con ese segundo conjunto lo extendemos de manera igualmente trivial a raíces de orden superior, no solamente para la raíz cuadrada, sino para la raíz cúbica, la raíz z de caso, entonces se obtiene una función de iteración general para raíces de cualquier grado con convergencia cúbica, la cual se suma a tantas otras funciones generadas con la media racional que tampoco aparecen en los textos de matemáticas. Con esto, lo que quiero enfatizar es que la variedad de la familia de funciones que puede cosecharse en este campo de la media racional es muy grande. Es una concepción distinta a lo que hemos aprendido, y su verdadero dominio espacial seguramente es un sistema muy distinto al sistema cartesiano que hemos heredado. Y es frente a esas expresiones donde uno se ve obligado a preguntarse ¿por qué nada de esto aparece en la literatura matemática en toda la historia? En ningún libro de aritmética o teoría de números o de historia de las matemáticas. Es como para reflexionar un poco sobre eso, en verdad. Porque estamos hablando de métodos aritméticos absolutamente triviales de orden superior, al mismo nivel y aún más que los provenientes del cálculo infinitesimal. Con estos métodos no se necesita hacer un show de artificios, ni trucos, ni malabares para causar admiración. Solo se necesita capacidad de observación de las armonías del número. Me refiero ahora a esa obsesiva exaltación de personajes con supuestas facultades intelectuales superiores a la que nos tiene acostumbrado el sistema educativo, con esa constante promoción de la creación de trucos, malabares y artificios algebraicos aislados como piezas incompatibles de un rompecabezas siempre incompleto, lo cual solo sirve para mantener confundida y vulnerable a la gente. Aquí pasa a ser más importante la observación reflexiva y la búsqueda franca de un orden natural que está allí, el cual no hay que crearlo, porque nosotros no somos semidioses creadores de nada. Por mucha arrogancia que puedan desplegar algunos en textos matemáticos, nuestra lógica nunca estará por encima de la realidad. Y por ese camino errado se ha venido orientando las matemáticas y la ciencia en general. Y por supuesto, esa posición seguramente no es del agrado de muchos con enormes egos inflados, que necesitan la imagen de creadores nivel semidios para manipular, controlar y explotar a la gente vulnerable. Son dos visiones totalmente distintas de lo que debería ser el sistema educativo, que influye directamente el desempeño de la sociedad y la trascendencia de sus integrantes como seres humanos. El sistema educativo debería estar orientado hacia la organización de una sociedad distinta, sin fomento de egos superiores,
sin esclavos postrados dedicados a adorar y a exaltar supuestos líderes en todas las áreas, como ocurría en los tiempos de la primera civilización de Sumeria con los sabios de Uruk, sus reyes y sus esclavos. Evidentemente, el contenido de mi video está en franca confrontación con la orientación que le han impuesto a la enseñanza de las matemáticas y la ciencia en general, la cual bloquea todo intento dirigido a explorar los verdaderos principios fundamentales y la armonía de la cantidad. Eso sí, permitiendo siempre libremente la hegemonía de la filosofía de la secta del relativismo y el principio de la incertidumbre. Pienso que en tiempos pasados, de haber existido una sincera fe en un orden natural preestablecido, entonces las iglesias y colegios de cualquier orientación, no importa la religión que se trate, debieron dedicarse a la búsqueda de un orden preestablecido en las matemáticas, en lugar de intentar lucirse con artilugios y artificios algebraicos. Es decir, me refiero a encontrar evidencias concretas, como las que hemos visto aquí. Pero inexplicablemente parece que nunca lo intentaron, porque capacidad sí que la tenían. Y llama la atención que desde antes de los tiempos de la revolución de la Liga de Esmalcalda, no solo permitieron que los que adversaban cualquier tipo de fe en un orden natural impusieran su filosofía relativista de un universo sin orden alguno, sino que además muchos de los líderes religiosos se convirtieron en cómplices de todo eso. Pareciera que para mantener cuotas de poder, porque no demostraron fe genuina para contraatacar todo eso. Para finalizar, una vez más hemos visto evidencia de un orden en el número científico, como lo llamaba Nicómaco, gracias al carácter general y unificador de la medida racional, la quinta operación aritmética, el eslabón perdido de las matemáticas. El objetivo es entonces seguir reuniendo fuerzas para cambiar la orientación que le han impuesto a las matemáticas y la ciencia en general, con lo cual no solo le hacen la vida más difícil a los estudiantes, sino a la sociedad en general, debido a las consecuencias dañinas que la promoción de esa ideología relativista de incertidumbre ocasiona directamente en la población. Para poder transitar otro rumbo, no solo es necesario que te suscribas y des like a los videos de este canal, eso es importante, pero también es importante que te incorpores aportando ideas. Las herramientas están allí. Manos a la obra. Saludos cordiales.